se lanzó hacia la piedra y le dio un poderoso golpe con su puño. Sin embargo, vio que su golpe no dejó ni un solo rasguño en la piedra. Y entonces el hombre se dio cuenta de que su fuerza aún no era suficiente. En ese momento, dos hombres se acercaron a él y preguntaron si Brock se estaba calentando, a lo que el hombre dijo que no esperaba que llegaran tan rápido. El hombre de cabello largo y ojos morados era Ian, un luchador de rango S+. Dijo que no podía llegar tarde a algo tan divertido cuando Brock lo invitó a limpiar las mazmorras de rango SS. Había otro hombre de pie junto a él llamado Arsene. Era un luchador de rango SS y dijo que había oído que su compañero tenía habilidades únicas y solo quería ver su fuerza. Entonces Brox se acercó a ellos y dijo que ya había votado por este tipo. No pensaba que Dylan se desempeñaría también en una mazmorras de rango S. Luego les dijo a los hombres que habían hecho un gran trabajo viniendo hasta aquí e intentó abrazarlos. Pero Ian le pidió que no lo hiciera, diciendo que era asqueroso. Luego le preguntó al hombre si recibía este aumento. ¿Podría romper esta piedra? Sin embargo, Brock dijo que para ellos era un dispositivo de medición, así que era poco probable que pudiera hacerlo. Sin embargo, prometió que los hombres podían contar con el apoyo de Dylan, porque él era igual a su rango. En ese momento, Daniela entró en la sala de entrenamiento con Dylan. El héroe notó que era un lugar bastante inusual. Después de esto, Daniela se acercó a los hombres diciendo que no había visto a sus tíos en mucho tiempo. Brock sonrió al verla, diciendo que había madurado mucho, e Ian dijo que no era tan viejo como para que le llamara tío. Luego el héroe le preguntó a la chica si conocía a estas personas. Daniela respondió que los conoció en su juventud cuando vivía con su padre en América y todavía mantenían el contacto. Brooks luego notó que Riley también había llegado con ellos, entonces dijo que finalmente todo estaba reunido. Dijo como había dicho antes, necesitaban el consentimiento de 5 personas además de Dylan para unirse y esperaba que los chicos ya hubieran tomado una decisión. Daniela dijo que había visto las habilidades con sus propios ojos, así que ella estaba de acuerdo. Riley declaró que no pensaba que las calificaciones importaran durante el último ataque, así que también estaba de acuerdo. Así que quedaban 2 acuerdos más. Sin embargo, Arsene dijo que tenía que probar las habilidades de Dylan. Sin esperar su consentimiento, extendió su mano y se lanzó hacia el protagonista, golpeándolo con sus garras. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vio que el personaje principal tenía piel de hierro. Dylan se rió y preguntó si eso era todo lo que iba a comprobar. Entonces Arsene dijo que en ese caso no se contendría, y utilizó un hechizo que causó hilos mágicos que ataron el cuerpo del protagonista. Luego Arsene utilizó sus manos para tensar estos hilos más fuerte. Riley pensó en cómo no habían tenido esa regla la última vez, y se preguntó cuán fuerte había llegado Dylan desde entonces, cuando Arsene se convenció de que sus habilidades no podían romper a este tipo. Dijo que su habilidad que cambia su cuerpo es simplemente asombrosa, así que estaba más que satisfecho con sus habilidades, y aceptó que Dylan se uniera a ellos. Luego se dieron la mano, y Arsene se presentó diciendo que esperaba con ansia su cooperación. Entonces el héroe se dio cuenta de que había un último consentimiento, que Jan tenía que dar. Mientras tanto, el hombre ya se estaba preparando para la batalla. La mitad de su cuerpo estaba envuelta en llamas, y le pidió al protagonista que se encargara de él. Dylan se volvió hacia él y le preguntó si quería pelear con él. El tipo dijo que quería asegurarse de sus habilidades, pero en ese momento Brox intervino en su conversación y le pidió a Ian que esperara. Dijo que aunque era solo una prueba, era demasiado peligroso pelear contra un luchador de rango S+. En su lugar sugirió probar la mejora de Dylan en esta piedra. Sin embargo, Jan dudaba que eso fuera lo que quería. Brox luego se volvió hacia el protagonista y le pidió que fortaleciera a Ian, pero el hombre les pidió que esperaran. Dijo que trataría de romper la piedra él mismo primero. Después de esto, el hombre liberó su poder y convocó un enorme huracán de fuego. Era tan fuerte que incluso el personaje principal sintió este poder, calor ígneo. Sin embargo, cuando el fuego desapareció, vieron que no quedaba rastro en la piedra. Entonces Brock se rió y le preguntó a Ian si realmente pensaba que podía hacerlo. Después de esto se volvió nuevamente hacia el protagonista y dijo que podía comenzar. Dylan entonces usó varios aumentos y eventualmente utilizó un aumento de masa. El fuego en el cuerpo de Jan se avivó aún más y también vio una notificación del sistema, que todas sus estadísticas habían aumentado muchas veces en literalmente un segundo. El fuego en su cuerpo se avivó a proporciones increíbles, algo que nunca había visto antes. Después de eso, se transformó completamente en un enorme monstruo de fuego y de inmediato se lanzó al ataque. Su impacto fue tan fuerte que causó un terremoto debajo del salón de entrenamiento, aterrorizando a los trabajadores allí. El protagonista se sorprendió de cuánto aumento le había dado al tipo, haciendo que derribara la pared de la sala de entrenamiento con su puño. Las chicas que estaban en la sala también estaban horrorizadas por lo que estaba sucediendo. El impacto fue tan poderoso que simplemente quemó la pared y creó un enorme túnel que conducía al exterior. Después de eso, todo el equipo fue a prepararse para la incursión. Brock dijo que estaba sorprendido de que Ian rompiera la pared reforzada. Luego, el personaje principal se disculpó por exagerar con el refuerzo. Sin embargo, el hombre dijo que no necesitaba disculparse, porque todo esto sucedió porque Ian estaba ebrio de su poder y no podía controlarse. El hombre luego colocó su palma en el escáner para abrir la puerta de las mazmorras. El protagonista notó que había mucha seguridad en este lugar. Brock dijo que la razón era que mientras estuvieran dentro, no sabían qué pasaría afuera. Luego se volvió hacia el equipo y les pidió que prestaran atención a sus palabras. El hombre pidió a todos que recordaran que era Dylan quien tenía que dar el golpe final a Ikazel. Después de que todos los miembros del equipo confirmaron que entendían el plan,
se dirigieron hacia dentro de la mazmorra. Una vez que estuvieron dentro, lo primero que hizo el protagonista fue enviar sus drones para reconocimiento. Aquí estaba muy brumoso, así que era difícil para ellos ver algo, por lo que todos tenían que estar alerta. Pronto los chicos se encontraron con monstruos que parecían enormes serpientes, con brazos humanos. Los monstruos se volvieron hacia las personas preguntando cómo se atrevían a pisotear el templo con sus pies sucios. Sin embargo, Brox no quería escuchar esto, y de inmediato se lanzó a la batalla, golpeando a una de las serpientes con su fuerte puño. El golpe fue tan fuerte que el monstruo voló hacia algún lugar profundo del bosque. Sin embargo, el hombre pretendía acabar con el monstruo y rápidamente, saltando de entre los árboles, se lanzó tras él. Luego dio un golpe aplastante con su mano, que servía como su principal arma. Luego entregó otro golpe en la barbilla de la serpiente, enviándola volando hacia atrás. Después de eso fue el turno de Arsene, quien usó sus hilos mágicos para inmovilizar al enemigo. Utilizó la habilidad de restricción total. En ese momento Brox le preguntó por qué se movía tan lentamente. Arsene respondió que contener tal cantidad de monstruos toma mucho tiempo. Después de eso fue el turno de Jan, quien ya había asumido su forma de combate. Chasqueó los dedos y declaró que había terminado. Después de esto, los hilos de Arsene, que rodeaban a todos los monstruos, se incendiaron y comenzaron a quemar los cuerpos de sus oponentes. Con un chasquido de sus dedos, los hilos explotaron, y luego los chicos pudieron moverse libremente más adentro de la mazmorra. En ese momento el protagonista se dio cuenta de lo buenos que eran las habilidades de los despertados de rango SS. El hombre luego dijo que necesitaban avanzar aún más, así que los chicos pasaron 2 días enteros en la mazmorra, y en un momento Riley les informó que los monstruos los estaban atacando una vez más. Cuando los chicos miraron hacia arriba, vieron más serpientes volando hacia ellos a gran velocidad. Usaron sus enormes manos para atacar a las personas. Sin embargo, Daniela era una luchadora muy fuerte, así que pudo esquivar fácilmente sus ataques. Aprovechando el momento, rápidamente le dio a una de las serpientes un golpe aplastante con su arma, causando que la sangre brotara del cuerpo del monstruo. Los ojos de la chica ardían con un fuego asesino, confirmando que lucharía en esta mazmorra hasta el final. Sin embargo, pronto vio que una horda entera de monstruos se estaba acercando a ella. De repente, los monstruos abrieron sus bocas y una brillante energía verde comenzó a brillar desde allí. La chica no entendía. ¿En qué momento había tantos de estos monstruos? Sabía que lo primero que necesitaba hacer era evitar el ataque que estaban escupiendo desde sus bocas. Sin embargo, esta vez la chica no pudo esquivar, y uno de los monstruos la atrapó con su cola. Como resultó, era el mismo monstruo que ella había apuñalado recientemente. Sin embargo, Daniela no podía entender cómo seguía vivo. Brooks estaba horrorizado cuando vio que la chica había sido capturada por el monstruo, pero en ese momento, el protagonista se lanzó hacia adelante, diciendo que se encargaría de eso. Mientras tanto, los otros 3 monstruos prepararon su ataque y lo dirigieron directamente hacia la chica que estaba inmovilizada en ese momento. Sin embargo, en el último momento, el personaje principal apareció frente a ella y usó la habilidad de reflejo. Daniela estaba asustada, pero al mismo tiempo feliz de que el chico apareciera frente a ella en el momento justo. Una vez que su habilidad había absorbido todas las habilidades del oponente, estaba listo para devolvérselos. Abrió un portal y disparó energía venenosa de vuelta a las serpientes, matándolas mientras tanto. La historia se traslada a un hotel en algún lugar de China. En una de las habitaciones estaba Julia, que estaba fuera de sí por la rabia. Gritó que nunca perdonaría a Dylan por lo que él le hizo. En ese momento, Camilla apareció frente a ella, media parte de su cuerpo cubierta de armadura. Notó el terrible estado de su amada, recordó el día en que fueron derrotadas, y su maestro se acercó a ellas. Entonces Camila preguntó si realmente iba a dejar a Julia sin tratamiento. Valerio dijo que, con sus habilidades actuales, nunca podría derrotar a Dylan, así que no tenía sentido tratarla. Hasta que sacara toda su fuerza interior, necesitaban dejar su ira hacia Dylan como estaba. Además, media cara de ella estaba dañada en la pelea con ese tipo, y ahora esta cara fea siempre le recordará eso. Así que le pidió a Camilla que avivara esta ira en ella. Julia estaba increíblemente furiosa y parecía lista para matar a todos a su alrededor. Le gritó a Camilla, diciendo que no la protegió. Entonces Camila dijo que estaban en un campo de batalla y Julia no podía permitirse pensar que habría lidiado con Dylan si Camila no lo hubiera protegido. Afirmó que Julia era demasiado débil, y la única elección correcta era simplemente salir corriendo la chica. También dijo que sería bonito si Julia pudiera seguir viviendo con esta cara fea. En ese momento Julia estalló en lágrimas diciéndole a Camilla que no se atreviera a decirle tales cosas. Le preguntó si Camilla pensaba que iba a detenerse allí, que iba a desmembrar a Dylan con sus propias manos. Mientras tanto comenzó el tercer día de la estancia del grupo protagonista en las mazmorras. En un momento Brock los detuvo y dijo que habían entrado en una zona peligrosa. El héroe le preguntó qué era este lugar, y el hombre dijo que Dylan estaba aquí por primera vez, así que sería más rápido en ese momento. Vieron una poderosa energía volando hacia ellos desde detrás de los árboles. Pronto un monstruo de rango llamado Katina emergió de allí, y se veían como peces con extremidades humanas y además tenían armadura y enormes armas. Brock luego explicó que habían entrado en la colonia Keiten en el pasado. En esta etapa no había tantos de estas criaturas. Luego Arsene dijo que fue hace mucho tiempo, así que es bastante lógico que desde ese momento hubiera más de ellos en este punto para sorpresa de todos los presentes. El protagonista sugirió que simplemente deberían abrirse paso a través de ellos. Brock le preguntó sorprendido cómo iba a hacerlo el chico. Luego preguntó si podía pedir al resto del equipo que no hiciera ningún sonido alrededor de los monstruos. Y el chico dijo que podían hacer eso. En ese caso Dylan dijo que tenía una idea.
Como resultó, él usó la habilidad de invisibilidad permanente en todos los miembros del escuadrón Arseny y los demás. Estaban encantados cuando vieron el poder de los hechizos de este chico. El protagonista dijo que este hechizo podría protegerlos, y ahora solo podían esperar. Que los monstruos no tienen la capacidad de detectar. Así que los chicos están bajo la protección de la invisibilidad completa. Se dirigieron directamente a la guarida del monstruo. Pasaron junto a ellos con calma, y los monstruos no los notaron en absoluto. Al entrar en la zona segura, el hechizo comenzó a desvanecerse. Arsene dijo que al principio pensó que los hechizos de Dylan eran solo un show, pero sus habilidades superaron todas sus expectativas. El protagonista sonrió y dijo que estaba muy contento de que a los chicos les gustara todo. Entonces Brooks informó que habían pasado la zona de peligro, así que ahora necesitaban apresurarse un poco. Dijo que les quedaba muy poco tiempo para llegar a la zona del jefe, necesitaban descansar y continuar mañana. Después de eso, hicieron una fogata y decidieron descansar sentados en columnas rotas. Brooks pensó que sería difícil para él reclutar a Dylan por culpa de Daniela. Sus habilidades son demasiado buenas para ser tratadas con desconfianza. Al menos decidió que era mejor pensar en el gremio Yongsong y luego en el gremio de la libertad. En ese momento el protagonista se acercó a él. Sin embargo, no tenía intención de quedarse allí, y rápidamente saltó y voló hacia un lado. La cuestión es que gracias al anillo ilimitado, no tenía ganas de dormir en absoluto. Pensó en Ikazel, el monstruo jefe de rango SS. El héroe entendió que se irían mañana, pero necesitaba mirar a su alrededor por si acaso. Se había estado preguntando por qué los monstruos llamaban a este lugar un templo, pero ahora vio que tenían razón. De repente, un token espacial apareció en su mano. Al mirar hacia arriba, vio relámpagos brillando en el cielo sobre él. Entonces el sistema le informó que el token espacial que poseía Dylan estaba creando un poder único y una resonancia que emanaba del templo de la desesperación. Y el sistema puso al usuario en un estado resonante. Sin embargo, Dylan no entendía qué significaba este estado resonante cuando abrió los ojos. Se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. En algún momento, sospechas se apoderaron de su mente de que todo esto era una trampa. Luego el sistema le informó que los resonantes habían causado que el cuerpo espacial falso de Ikazel dejara de funcionar. Luego el sistema advirtió sobre el despertar de Ikazel, que estaba justo detrás del protagonista. Cuando Dylan se dio la vuelta, vio que dentro del pecho del monstruo había un órgano similar a un corazón humano. Pronto vio que una silueta humana comenzaba a aparecer frente a él. Comenzó a formarse pieza por pieza, y pronto apareció un rostro humano ante él. Después de esto, el monstruo se levantó y dijo que había estado esperando este momento durante muchos años. Este monstruo resultó ser un hombre con un rostro humano. Tenía cabello rubio largo y cuernos negros. Sonrió y dijo que su nombre era Ikaselia. Dijo que mientras vagaba por las dimensiones, Dios lo bendijo para renacer en este lugar para protegerlo. Después de esto, el monstruo se levantó y se dirigió directamente hacia el protagonista diciendo que lo había estado esperando. Dylan estaba extremadamente sorprendido, pero sabía que podría salir de aquí si no lo atrapaban. Después de esto, el monstruo dijo que había perdido sus ojos en la batalla. Sin embargo, los ojos del abismo le permitirían ver mucho más. Luego sacó su espada y la apuntó hacia Dylan, diciéndole que dejara de esconderse y saliera hacia él. Entonces el héroe le preguntó si realmente podía verlo. Al escuchar esto, Ikazel se rió elogiando al chico por hacer todo bien. Luego sonrió y dijo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El monstruo dijo que si Dylan ganaba podía llevarse de él lo que quisiera. Entonces el héroe le preguntó por qué lo estaba esperando. El monstruo respondió que Dylan resonaba con su poder, y por lo tanto su poder podría liberarlo. Esta información le fue dada por su dios, y así el monstruo esperaba con ansias este día. Sin embargo, se cansó de mover la lengua, y decidió comenzar una pelea. Al levantar su espada era como si un viento increíblemente fuerte girara a su alrededor, haciendo que el protagonista fuera lanzado hacia un lado. Luego Ikazel lo miró de manera amenazante y dijo que había terminado. Después de eso, se lanzó directamente hacia donde estaba. Dylan el héroe estaba horrorizado, ya que era la primera vez que había visto un ataque tan aterrador. Sin embargo, antes de que el monstruo pudiera golpearlo, usó su habilidad de vuelo y voló lejos de su ataque. En el recap manga se narra cómo, consciente de que debía enfrentar primero el ataque del monstruo, activó su habilidad de fuego y desde el aire lanzó una bola de fuego contra el monstruo. Sin embargo, parecía que Ikazel no le importaba en absoluto su hechizo, ni siquiera se movió de su lugar. Solo dijo que era un calor muy agradable. Y luego entregó su golpe que pasó literalmente a 1 centímetro de la cara del protagonista cuando Dylan abrió los ojos. Vio que el golpe del monstruo había cortado su bola de fuego en dos. Sin embargo, el golpe aún logró herir a Dylan y la sangre brotó de su cuerpo. Aprovechando el momento, el monstruo se elevó en el aire y estaba a punto de atacar al protagonista. Desde arriba levantó su espada para asestar un golpe increíblemente poderoso. Sin embargo, justo cuando pensó que todo había terminado, vio que Dylan había usado la habilidad de piel de hierro, y así el golpe no le hizo absolutamente ningún daño como resultó. El golpe lo golpeó en el hombro, pero la espada pareció congelarse en su lugar y no le causó ningún daño. Después de esto, el protagonista aprovechó el momento, se levantó y lanzó al enemigo lejos de sí mismo. Dylan pensó para sí mismo que era un tonto. Cuando le pidió una misión a un jefe de rango SS, ahora se dio cuenta de que debería haberlo dado todo desde el principio. Dylan luego usó la habilidad Tormenta de Hielo para golpear a su oponente y reducir su capacidad de movimiento. Pronto Ikazel se encontró encerrado en hielo, pero todavía podía hablar y dijo que se veía genial. Sin embargo, no tenía intención de permanecer en la prisión helada por mucho tiempo, y comenzó a entregar golpes aplastantes con su espada desde adentro. Después de eso, el hielo se agrietó y salió diciendo que había estado esperando tal pelea durante mucho tiempo.
Después de eso, se lanzó hacia el personaje principal que en ese momento usó el himno de sanación en sí mismo. Después decidió usar el impulso. Entonces, el personaje principal expuso al enemigo con flechas de fuego. Su número era asombroso. El monstruo sintió como si 1000 flechas volaran hacia él a la vez. Sin embargo, repelió todas con un solo golpe de su espada. Increíblemente poderosa, su espada tomó la forma de una guadaña y desvió cada flecha que voló hacia él. Cuando el protagonista se dio cuenta de que la guadaña ahora venía hacia él, inmediatamente esquivó el ataque desde un lugar seguro. Extendió su puño con la intención de lanzar otro hechizo. Disparó otra ronda de flechas al monstruo desde detrás de su espalda. En ese momento las flechas alcanzaron su objetivo y una poderosa explosión estalló. La onda de choque fue tan fuerte que el personaje principal tuvo que cubrirse con las manos para evitar quedarse ciego cuando el polvo se despejó. Vio que Icacela había caído al suelo y estaba de una rodilla. El monstruo estaba sorprendido de que pudo ser derribado. Se dio cuenta de que el tipo usó un aumento constante de fuerza, así como todo tipo de magia. Cuando miró hacia arriba, vio varias copias de Dylan volando hacia él. Sin embargo, el monstruo no tenía intención de rendirse y se levantó. Y con la intención de defenderse en ese momento, el verdadero Dylan lo atacó por detrás. Sin embargo, el monstruo dijo que, como le habían dicho antes, tenía los ojos del abismo y por lo tanto podía ver mucho más. Así que tan pronto como Dylan se acercó lo suficiente a él, lo golpeó con su espada. Sin embargo, el protagonista previó esto y utilizó un portal espacial, por lo que el ataque vino directo hacia ellos. En literalmente un instante abrió otro portal espacial cerca de su enemigo de este modo, y Icacela se dio un golpe a sí mismo. El monstruo estaba horrorizado cuando se dio cuenta de que, a pesar de todas sus habilidades, había sido engañado. Continuó atacando a Dylan, pero el chico esquivó todos sus golpes. Pronto estuvo detrás de él y convocó un hechizo de rayo. Después de eso invocó una cadena de rayos y la dirigió directamente hacia el monstruo. El impacto fue tan fuerte que Icacela fue lanzado contra la pared opuesta y chocó contra ella cuando el rayo desapareció. Su cuerpo aún chisporroteaba con electricidad y dejó una profunda bolladura en la pared cuando Dylan se acercó a él. El monstruo dijo que nunca había visto magia tan diferente y rápida. Sin embargo, para él fue muy divertido después de eso. Se levantó y rió en voz baja. Dijo que ahora tenía la intención de mostrarle todo el poder que había acumulado aquí. En ese momento, el protagonista notó que la magia de Icacella abrió todo el cielo. Se dio cuenta de que el monstruo estaba absorbiendo toda la magia que estaba presente aquí. Pronto apareció un enorme pilar de energía en medio de la arena que succionó el cuerpo del monstruo hacia sí mismo. Cuando salió de allí tomó un matiz completamente diferente. Ahora no había nada humano en él. Era solo un enorme monstruo. Parecía que su cuerpo y cabello estaban hechos de llamas. El personaje principal entendió que ahora había mostrado su verdadera fuerza. Sin embargo, su cuerpo no puede soportar la magia y se destruye gradualmente mientras se enfurece y entra en la segunda fase a gran escala. Así que su salud disminuye un cierto porcentaje cada segundo. Así que el monstruo no dudó y sacó su espada demoníaca, que parecía aún más grande después de eso. Rápidamente realizó varios cortes, y los golpes volaron directamente hacia el personaje principal. Dylan vio los ataques venir hacia él y se preparó para esquivarlos. Una vez más usó su habilidad de portal espacial y saltó dentro. Se trasladó a un lugar al que el monstruo aún no había llegado, pero ni siquiera se dio cuenta de que Icacella estaba justo encima de él. En ese momento levantó su espada para atacar. Después de eso, golpeó al personaje principal y lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Con un golpe tan fuerte, el escudo del personaje principal se rompió y voló hacia un lado, y también empezaron a aparecer géiseres de fuego alrededor de todo el perímetro de la arena. Dylan observaba con horror, sin saber que el monstruo era capaz de tal cosa. Pronto una brillante columna de luz atravesó toda la arena. En ese momento Brock sintió una magia extraña que nunca había encontrado antes. Entonces Daniela corrió hacia él, luciendo extremadamente preocupada. Informó que Dylan estaba desaparecido. Su tienda estaba vacía. Ella esperaba que no hubiera entrado en esas mazmorras, a lo que Brox respondió que eso no podía ser el caso, ya que no habría atacado a un jefe de rango SS solo. Sin embargo, en ese momento Akron intervino en su conversación y dijo que su maestro ya estaba en el templo. Dijo que los protegería según las órdenes de su maestro. En ese momento, Brox recordó sus palabras sobre cómo, incluso si los miembros del equipo estaban seguros de sus habilidades, todavía no podían saber qué podría suceder dentro de las mazmorras. Brooks no podía creer que el personaje principal estuviera arriesgando su propia vida. Por algún tipo de emoción, Daniela luego se volvió hacia el golem y le preguntó dónde estaba Dylan ahora, pero Akron respondió que su trabajo era protegerlos del peligro. Dijo que no podía llevarlos a un lugar peligroso donde estaba el maestro ahora. Entonces Brock dijo que en ese caso, no había nada que pudieran hacer. Sin embargo, les pidió que prepararan a los demás lo más pronto posible y lo siguieran. A pesar de que el golem decía que era peligroso, Brox corrió de su lugar hacia el templo. En ese momento Irene apareció en el sitio, diciendo que seguiría las órdenes del maestro para proteger a los miembros del equipo. Después de eso voló tras Brox. En este momento, la pelea entre el protagonista e Icacella continuaba. El monstruo dijo que pensaba que aún tenía su energía, y mirando lo que había logrado acumular hasta ahora, podría haber un límite para ese poder también. Sin embargo, el personaje principal no iba a rendirse tampoco y utilizó un cohete de poder, así que los dos hechizos chocaron entre sí. Después de esto, Dylan tocó una de las piedras en la que la arena donde lucharon se había descompuesto. Luego comenzó a saltar rápidamente entre las islas volando en el aire. Sin embargo,
Donde quiera que iba, un monstruo aparecía junto a él. Atacaba las partes de la Tierra donde estaba el personaje principal, y así Dylan tuvo que usar aceleración. Luego usó el portal espacial para confundir al enemigo tanto como fuera posible mientras se movía entre los portales. Usó un hechizo cuando llegó detrás del monstruo, le colocó una marca de muerte. En ese momento Ikasella se dio cuenta de que Dylan había heredado esta habilidad de Odium, con la que Dylan también había lidiado. Luego envolvió su cola alrededor de su mano diciendo que se vengaría de él por esto. Después de eso se dio la vuelta y comenzó a golpearlo con su espada uno tras otro. Ya que el protagonista estaba inmovilizado, no pudo esquivar estos golpes y vio aparecer rasguños en su cuerpo. El monstruo entonces le dijo que su resistencia no tenía sentido, viendo que el chico estaba a punto de usar una habilidad de curación. Sin embargo, el personaje principal dirigió su habilidad no a sí mismo, sino a Ikasella. El monstruo no entendía lo que estaba pasando. Mientras él usaba curación hacia él, entonces se dio cuenta de que tenía una marca de muerte sobre él, lo que causaba que el efecto de aumentar la salud del objetivo cambiara a disminuirla. En ese momento un dolor salvaje lo atravesó y relajó su agarre. Liberando al personaje principal, su cuerpo parecía estar ardiendo con fuego y el monstruo apenas podía respirar. Aprovechando el momento, el protagonista saltó lejos de él y usó un hechizo invocando clavos mágicos. Los apuntó directamente al monstruo y cada clavo se hundió en sus extremidades, lo que resultó ser un hechizo de contención. Después de eso, Dylan levantó su mano para lanzar otro hechizo. Varios anillos mágicos aparecieron alrededor de su palma. Utilizó un hechizo llamado Atadura Eterna, y cada uno de los anillos se dirigió hacia una de las grandes islas que estaban alrededor. Ató los otros extremos de estos lazos a los clavos que estaban en el cuerpo del monstruo. Después de eso cerró su puño e Ikasella vio varias islas volando hacia él de una vez. Atadas a él con hilos mágicos, el protagonista observó cómo varios enormes acantilados de piedra caían sobre el monstruo a la vez. En este punto también sacó su pistola preparándose para el hecho de que aún tendría que pelear. Como resultó, tenía razón, porque literalmente unos momentos después, las piedras comenzaron a brillar con una energía roja brillante, indicando que el monstruo estaba a punto de romperlas. Después de esto hubo una poderosa explosión que lanzó todas las piedras lejos del lugar donde cayeron. Luego Ikasella salió volando de allí a toda velocidad y de inmediato se lanzó hacia el enemigo con su espada. Había ira en sus ojos y claramente no tenía intención de perder. Continuó presionando al protagonista con su espada. En ese momento, Dylan notó que los coágulos de energía que pertenecían al monstruo se acercaban a ellos. Sin embargo, no perdió la cabeza y usó portales mágicos en todos los lugares donde estaban esos coágulos. En ese momento, un dron salió de cada portal. Luego utilizaron la habilidad de reflejar, y cada ataque mágico fue reflejado hacia el protagonista y su escudo. El monstruo no tenía idea de por qué sus ataques eran inútiles contra este tipo. Luego Dylan se rió y dijo que era solo el poder de la ciencia. Sin embargo, entendía que el hechizo no duraría mucho de esta manera. En ese momento, el monstruo le asestó un poderoso golpe con su espada arrojándolo a un lado así. El personaje principal salió volando de su escudo atravesándolo con su cuerpo. Después de esto, el monstruo pudo dirigir nuevamente sus flechas mágicas hacia él. Sin embargo, Dylan aún estaba consciente y logró usar una bola de fuego para repeler el ataque. Así sus hechizos una vez más chocaron en oposición. Una vez en relativa seguridad, Dylan sacó su arma y se preparó para atacar con ella. Sin embargo, sabía que la batalla no terminaría si continuaba de esta manera, así que tendrá que matar al monstruo de un solo golpe. Después de esto, ambos oponentes usaron todo su poder y sus cuerpos. Parecían girar en huracanes de energía. Ikasella estaba furioso y todo su cuerpo parecía estar irradiando energía. En ese momento el protagonista usó un gran cohete de poder. En respuesta a esto, el monstruo lanzó un enorme proyectil de energía. Sin embargo, el protagonista no iba a rendirse y disparó un proyectil del mismo tamaño hacia el monstruo. Así sus ataques colisionaron en un solo lugar, causando una explosión poderosa. Entonces Dylan puso todo su poder en disparar la pistola. El tiro fue tan poderoso que causó una explosión increíblemente potente y brillante. Fue tan deslumbrante que en un momento Dylan pensó que se estaba quedando ciego. Después de esto fue como si olas de energía comenzaran a girar alrededor de la explosión. Mientras tanto, el templo en el que estaban comenzó a colapsar bajo la fuerza de la explosión. Las paredes comenzaron a desmoronarse, partiéndose en muchos pedazos pequeños. Pronto todo el espacio en el que se encontraban los personajes principales, y Casella colapsó. Así el héroe dejó la arena finalmente victorioso, pero la batalla lo había agotado tanto que solo pudo arrodillarse y Casella yacía junto a él de vuelta en su forma humana. Su pierna y brazo volados por la poderosa explosión, dijo que todo parecía una locura y nunca pensó que Dylan lo derrotaría. El héroe dijo que también recibió muchas heridas de él, así que aún no sabía quién había ganado exactamente en esta pelea. El monstruo dijo que cuando le puso la marca de la muerte se dio cuenta de que su amigo Odium había muerto a manos de Dylan. Su plan era absorber todo el poder de Dylan y luego escapar de esta dimensión con este tipo, pero perdió al monstruo. Entendió que ahora estaba en peligro de morir a manos del tipo y el protagonista no lo negó. Y Casella dijo que hay muchos más seres que también están luchando en sus dimensiones, pero comparado con ellos, el caso no es tan fuerte. Después de eso, el monstruo usó su mano restante y abrió un portal. De allí, apareció un golem que el protagonista vio en la entrada del templo. Entonces el monstruo le dijo que tomara su caso trascendental y se fuera. A lo que el golem respondió que la última vez que lo vio era de un tamaño diferente. El monstruo dijo que cambiaba de acuerdo a su alma y poder mágico. Pero si aparece una persona que no coincide con su tamaño, el cuerpo cambiará para adaptarse a él. El héroe le agradeció por esto y dijo que lo usaría sabiamente.
Entonces el monstruo le entregó su espada Esetes y le pidió que lo matara con esta arma. Dijo que quería descansar en un lugar cálido antes de que su cuerpo se enfriara. Dijon tomó obedientemente la espada y dijo que cumpliría su petición. Después de esto, Icasella preguntó el nombre de su gran adversario, y el héroe le dijo su nombre, antes de morir el monstruo. Dijo que su última batalla con Dylan fue hermosa. Después de que el protagonista mató al monstruo, el sistema le informó que había completado las mazmorras tras derrotar a Icasella. Los demás llegaron y ayudaron al protagonista a salir de las mazmorras. Después de recibir cuidados intensivos, despertó en una sala de recuperación. Dylan sabía que ahora necesitaba revisar lo que había obtenido de la pelea con el monstruo. El sistema le informó que había subido 3 niveles, y su habilidad especial lo había ascendido a un rango. Actualmente, su límite de maná era de alrededor de 3.000 unidades, pero para enfrentar a los monstruos, que serían más poderosos que Icasella, necesitaba más. Incluso en la batalla con Icasella, había perdido el 75% de su salud, por lo tanto necesitaba usar magia trascendental de mayor grado. Este hechizo duplicaría su maná total. Además, después de la pelea con el jefe, recibió una reliquia de él, pulseras, aretes y una espada, pero lo más importante es que también recibió su corazón. Y así cumplió todas las condiciones para obtener el anillo de Deos. El héroe entendió que había trabajado muy duro para esto. Luego le pidió al sistema que comenzara a crear el anillo, y comenzó a trabajar de inmediato. El protagonista miró la esfera brillante que apareció frente a él, y se preguntó si esto era normal al crear un anillo de dice de alta clase. De repente notó que el color de la esfera cambió y se volvió oscuro, y rayos comenzaron a emanar de ella. El sistema informó que se debían usar fisuras espaciales para crear el anillo de Dice. También reportó que la energía espacial comenzó a liberarse. Y luego el héroe vio que el espacio a su alrededor comenzaba a agrietarse. En lugar de una esfera, algo que se asemejaba a un agujero negro apareció de repente en medio de la habitación. El sistema luego informó que la fuente de la grieta y el desequilibrio espacial habían sido identificados en la dimensión del planeta. El sistema también reportó que se había enviado un mensaje a través de la grieta, indicando que alguien había encontrado la fuente que los había llevado a las profundidades de la destrucción, y había pedido una investigación con la dimensión terrestre elegida como destino. Después de esto, el sistema reportó que la señal fue interrumpida. Luego, la esfera apareció nuevamente frente al protagonista, pero esta vez era brillante y resplandeciente. Daniela estaba en el mismo hospital, y notó que la pintura comenzaba a caer de su techo. También sintió una gran acumulación de magia cerca, así que la chica se levantó de su asiento. Rápidamente se vistió y salió a explorar. Mientras tanto, el sistema informó al protagonista que la creación del anillo estaba completa. También reportó que Deos estaba muy complacido con el logro y le otorgó un nuevo estatus. El sistema reportó que el estatus de realización del protagonista ahora era F. Al igual que su habilidad de iluminación, la notación del lenguaje humano fue ocultada automáticamente y al alcanzar el rango SSS, Dylan podría obtener el derecho a actualizar su estatus. Después de eso, el anillo de Deos apareció ante él, que era una reliquia de clase única. Le otorgaba muchos nuevos hechizos. El protagonista estaba encantado, sin entender por qué este anillo daba tantos efectos. En ese momento escuchó que alguien tocaba la puerta de su habitación, pero según el recap manga, no sabía quién podría visitarlo a tan alta hora. Resultó que era Daniela. Ella dijo que sentía algún tipo de energía mágica de esta habitación y vino aquí para verificar si todo estaba bien con Dylan, el protagonista. Dijo que lo más probable era que estuviera relacionado con el experimento que acababa de realizar. Y la chica sugirió que todo era por culpa de este anillo. El personaje principal quería mostrarle a la chica el anillo, pero de repente comenzó a emitir una energía mágica oscura que parecía relámpagos. Pronto la energía se volvió tan poderosa que comenzó a agrietar el espacio alrededor de Dylan. Después de esto, de un agujero en el espacio aparecieron patas inhumanas negras. Pronto de allí emergió una entidad que era diferente a cualquier cosa que el chico hubiera visto antes. Cuando la entidad notó a Dylan, la Guilda de la Libertad, o más precisamente su base en Alaska, la base de entrenamiento subterránea, era, según el recap manga, donde se realizaban las pruebas en las que participaba Brox. Frente a él había una gran piedra mágica que tenía que destruir. El hombre convocó toda su fuerza y la puso en su ataque después de eso.